Estoy en comunicación con Daniel Meca, que hizo un libro, es escritor y gestor cultural, ¿no? Borges, la gran bestia pop de la literatura. Nunca se me hubiera ocurrido y soy muy borgesiana. Bienvenido a Radio Colonia. Muy buenas tardes, Alicia, y muchísimas gracias por la invitación a conversar. Contame un poco, Daniel, ¿cómo es esto de que Borges era un gran monstruo pop? La idea del título parte de una intertextualidad, ¿no? Algo que Borges nos enseña permanentemente con su literatura. En este caso, la intertextualidad está dada por el célebre tema de Los Redondos, ¿no? De Patricio Rey, sus redonditas de ricota, la gran bestia pop. De modo que aplicando esa intertextualidad borgiana o borgesiana, como bien decís, bueno, se creó este libro, pero que más allá del juego de palabras, más allá de la intertextualidad, trata de bucear a ver qué hay detrás de esa intertextualidad, qué hay detrás del Borges Pop y qué hay detrás de los links que puede generar la literatura de Borges. Ese es el centro de este libro y que tiene un componente o un vértice que para mí, para nosotros con la editorial fue fundamental. Crear un libro que invite a las nuevas generaciones a leer a Borges, pero no de un modo, viste que está esta idea, ¿no? De tal tema for dummies, ¿no? Para tontos. Es decir, bueno, te lo explico como el ABC. No, de ninguna manera. Este no es un libro que busca apelar a eh, herramientas sencillas para entender el ABC de Borges. No, busca crear un sentido a partir de la lectura de Borges y de esa forma dialogar con las nuevas generaciones. Por ejemplo, Por ejemplo, es un libro que está estructurado en 12 pasos, ¿no? Como dice en la contratapa, son 12 pasos para desmitificar al Borges inaccesible y solemne. Ahora bien, ¿qué encontramos en estos 12 pasos? Yo te voy simplemente leyendo títulos, ¿no? Que quizás pueden despertar alguna curiosidad tuya. Bueno, el primero es Borges, la gran bestia pop de la literatura argentina, que es la introducción. Luego, Escroleo Borgiano, 10 obras clave que tenés que leer. Tercero, el Borges adolescente, un argentino suelto en Europa. Cuarto, el Aleph, el Google de nuestros tiempos. Quinto, Borges en el sendero de multiversos que se bifurcan. Ahí es un juego permanente de intertextualidades con todo lo que son las series y producciones de Marvel. A mí me pasaba, Alicia, en los tours que iba dando de Borges, cuando me iba encontrando con nuevas generaciones o cuando voy a dar charlas para colegios secundarios, que me hablaban permanentemente de Marvel. Y yo dije, bueno, tengo que entender ese registro si quiero conversar con esta nueva generación. Entonces, como viste en la película La Naranja Mecánica, que le hacen ver toda la película, una de las películas con los ojos muy abiertos, ¿no? Como estirando los ojos. Bueno, así me vi absolutamente todo Marvel para ver de qué manera podía unir a Marvel con Borges. Y en efecto, he encontrado diferentes registros donde se puede unir. ¿En cuál, por ejemplo, para ir a ser concreto? En el tema de los multiversos o los universos paralelos. Si vos ponés Marvel, o quienes nos están escuchando ponen producciones de Marvel, por ejemplo Spider-Man, por ejemplo Doctor Strange, van a encontrar que están trabajando con los multiversos. Ahora bien, año 1942, el jardín de senderos que se bifurcan, Borges ya estaba trabajando con eso. Cuando se lo cuento a los adolescentes y a las adolescentes, se les abren los ojos y dicen, ah, ok, no es un viejito con un bastón que está en blanco y negro y demás, sino que el tipo en los años 40 ya hablaba de aquello que hoy por hoy es un contenido contemporáneo. Entonces, no se trata de meter
ideas con forceps, sino de verificar cuánto de Borges hay en la cultura contemporánea. Y eso para mí es fundamental. No sé si querés que siga o me No, quieres hacer no, una no, pregunta. no, seguí, seguí. Perdón, nunca quiero que sea un monólogo. Vos interrumpime como si fueras Sí, la sí, no, entrevistadora. sí, sí, yo te Eh, interrumpo, sí, quédate tranquilo que yo te interrumpo cuando te tengo que dale, interrumpir. gracias, gracias. Gracias por aceptar el chiste. Borges versus Girondo, la batalla Marvel de la literatura. Bueno, este es uno de mis preferidos porque con Oliverio Girondo tuvieron una célebre batalla por dos razones, una estética y la otra romántica. La estética es cuál de los dos ocupaba el lugar en los años 20, ¿no? De la vanguardia en la literatura poética argentina. Imagínate, Alicia, también para quienes nos están escuchando, Borges publica en 1923 Fervor de Buenos Aires, su primer libro de poesía, y Oliverio Girondo publica el año anterior 20 poemas para ser leídos en el tranvía. Si uno ya analiza los títulos, puede entender cuál es el movimiento poético que hay detrás de esos libros. En Girondo vamos a encontrar ya de ese momento un poema que utiliza herramientas de la modernidad, por ejemplo, un tranvía. En cambio, Borges le canta a los aljibes, a las casas bajas, es decir, le canta a esa Buenos Aires anacrónica que vendría a representar la Buenos Aires de su niñez o incluso la Buenos Aires de sus antepasados. Y la otra batalla fue por una dama, en este caso una gran poeta que es Nora Lange o Nora Lange, y Sí. bueno, toda esta novela que se armó en torno a eso está explicado en el libro. Luego continúa con Borges entre la rebeldía, el Martín Fierro y el freestyle, que como bien sabes, el freestyle es parte hoy por hoy del canon musical y tiene eh, una, una, una impronta muy fuerte en las nuevas juventudes. Bueno, también cuando hablo en escuelas secundarias y que les gusta mucho la idea de freestyle y de los traperos, etcétera, y les digo, bueno, leamos el Martín Fierro, ¿no? Y lo que sucedía con los payadores y la batalla de los payadores, bueno, está esta famosa batalla, ¿no? Entre el hermano del Moreno y Martín Fierro en la segunda parte del Martín Fierro, que es un contrapunto de guitarras conceptual que es extraordinario. ¿Y por qué tiene que ver Borges con esto? Porque Borges justamente reescribe el Martín Fierro, lo reescribe en dos textos. El primero de ellos es El fin y el segundo de ellos es Biografía de Tadeo Isidoro Cruz. De modo que me permitía la reescritura de Martín Fierro hablar del Martín Fierro y hablar de las batallas de gallos, del freestyle. Después, bueno, Borges y el amor por todo el cuerpo, una desmitificación que para mí era fundamental, esto que consideran a Borges deshumanizado, desapasionado, cerebral, incluso jueces de la literatura en los años 40 le acusaban a Borges de una literatura deshumanizante, y el propio Borges lo decía, dice, desgraciadamente soy sentimental. Borges tiene frases como no sé, verla no daba sueño, o estar contigo, no estar contigo es la medida de mi tiempo. Escribe ya en su último libro de poesía, Los Conjurados, dedicado a María Kodama, un prefacio y un prólogo de alguien que parece que tiene 20 años, ¿no? El tipo era un enamorado, que lo acusen que por leer mucho, eso disociaba de la vida, es algo que hay que combatir decididamente en sentido de discutirlo, ¿no? Porque justamente para él estar atado a los libros era estar atado a la vida. Entonces eso me parece importante. Por último, Fundación Mitológica de Borges en 13 posteos, el humor y las anécdotas de Borges, un estandapero, que es toda la parte del humor y los chistes que tiene Borges, que son extraordinarios. Yo tenía mucho vínculo con el sobrino de Borges, Miguel de Torre, hijo de Nora Borges, la hermana, y él me decía tío, porque no decía mi tío, decía tío,
era un repentista, ¿no? Se le ocurrían de repente frases, ideas, bueno, salidas, que siempre lo comparo con Charly García en el sentido, porque Charly también tenía esa magia de la improvisación en el de repente. Bueno, Borges y Bioy, la amistad más mordaz de la literatura, basta leer las 1600 páginas del Borges de Bioy para advertir esto. Y por último, Borges y las fake news, que un poco provocadoramente digo que Borges es el inventor de la fake news porque lo que hacía él precisamente era inventar personajes apócrifos en sus textos para desorientar al lector, pero no para descalificarlo, sino para convertirlo en un lector atento. Es decir, de repente leías 3 citas verdaderas y ibas con la tendencia a leer la cuarta como si fuera verdadera y te metía una falsa. Y imagínate esto, Alicia, en los años, en el 39, en el 40, anda a chequearlo a la Biblioteca Nacional, como ocurre en Pierre Menard, autor del Quijote, ¿no? ¿Cuántos en 1939, leyendo la revista Sur, advertían que Pierre Menard era un autor apócrifo? Incluso Pepe Bianco, que era el secretario de redacción de la revista Sur, le dijo a Borges, mira, no sé bien qué género es, pero lo vamos a publicar en las primeras páginas. Sí, Así que bueno, sí, de este es todas un maneras te panorama digo, del libro. o sea, Borges no era muy querido por otros escritores. Algunos sí, tenía grandes amigos, pero en general le tenían bastante envidia. Sí, claro, y es que en Borges no era inocente de esa bronca que le tenían otros escritores. Borges era muy, muy duro. Bueno, está la famosa, digo, para poner casos quizás evidentes, ¿no? Esta famosa frase que dice sobre Gabriel García Márquez, cuando le decían si le había gustado 100 años de soledad, y dijo que sí, pero con 50 años menos hubiera estado mejor, ¿no? O cuando decía de Mallea, dice Mallea tiene la habilidad de escribir muy buenos títulos de libros, lástima que después les agrega libros, o bueno, ni hablar de las críticas a Sábato. Así que sí, hay un caso muy interesante que es cuando a Borges no le dan el premio, uno de los premios de literatura, un premio municipal de literatura en 1942, que se lo dan a un escritor nacionalista y nada, la revista Sur al frente con Victorio Campo, pero quien organiza esto es Pepe Bianco, sacan un número de desagravio a Borges, porque no solo querían desagraviar a Borges, querían desagraviar a la revista Sur, porque Borges un poco era Sur en ese momento. Ahora bien, la idea era juntar a toda la tropa de Sur que escriba a favor de Borges. Hay que leer con lupa esos testimonios de los escritores que una suerte de obediencia de vida tienen que hablar bien de Borges, pero muchos de esos no lo querían nada Borges. Entonces se puede vislumbrar en los elogios las críticas. Es un trabajo muy, muy interesante para quienes lo quieran hacer. Sí, claro. Bueno, te agradezco muchísimo toda esta clase borgesiana, ¿eh? No, por favor, gracias por el tiempo. Perdón si me hablé demasiado. Realmente No, Borges no, es un tema no, no, está muy bien. De acá para que nosotros Borges nunca es demasiado. para mí tampoco. Y es un tema que me apasiona, pero sobre todo es el conocimiento cuando no se comparte no sirve para nada. Y este libro, que por cierto, que publicó AZ y es muy económico para los parámetros, vale 9.500 pesos, algo que para nosotros era fundamental para que se pueda difundir, es justamente eso, que llegue a nuevas generaciones y después que las nuevas generaciones lo lean. Después si les gusta o no les gusta, ya es otro tema. Acá no se trata de crear una misa en torno a Borges, no se trata de convertirlo en una religión, sino que se trata de leerlo y que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Hasta las